Día de Navidad. Mi hijo me dejó fuera de su casa. Mi nuera, Chloe, se rió. Mi propio hijo, Ethan, me sustituyó por un mentor adinerado. Bastó con una llamada. Minutos después, la casa estaba vacía, sin invitados. Mi hijo tenía el rostro desencajado. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. La puerta roja, festiva y opulenta, de la casa de su hijo se alzaba como un monumento burlón contra el aire gélido del invierno. Arthur Jenkins, con el aliento empañando el ambiente, se estremeció, pero no de frío. Había llegado con un pequeño regalo, cuidadosamente elegido, un reloj antiguo que había pasado meses reparando, destinado a Ethan. En cambio, se encontró con una puerta cerrada de golpe. No por Ethan, sino por Chloe, su nuera, que ahora estaba tras la pesada puerta de roble, su silueta enmarcada por la cálida luz del recibidor. Podía oír su risa aguda, quebradiza y penetrante, que rompía el repentino silencio de la mañana de Navidad. Resonó en sus oídos una cruel melodía que acompañaba su humillación. «Feliz Navidad, Arthur», había dicho ella hacía un momento, con una voz cargada de falsa dulzura. «Pero Ethan no va a ver a nadie hoy, y mucho menos a ti». Entonces, la puerta. El sonido del cerrojo al cerrarse fue como una puñalada en el corazón. Arthur no se enfureció, ni siquiera volvió a llamar. Simplemente se quedó allí, con los hombros caídos bajo el peso de una carga invisible. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, buscando a tientas su teléfono. Hizo una sola llamada, grabando el número en su memoria. Su voz, firme a pesar del temblor en sus manos, fue apenas un susurro. «Ya está», dijo, y colgó. Minutos después, comenzó un extraño fenómeno. Uno a uno, elegantes autos empezaron a salir del camino de entrada de Ethan y Chloe. Los invitados, impecablemente vestidos y sin duda incómodos, se excusaron apresuradamente ante Ethan y Chloe, quienes ahora permanecían desconcertados en su porche. Las sonrisas en sus rostros se desvanecieron lentamente, reemplazadas por confusión, y luego por un horror creciente, cuando el último Mercedes se alejó ronroneando. La casa, antes vibrante, llena de risas y el tintineo de las copas, quedó en un silencio sepulcral, una cáscara vacía. Arthur observaba desde una distancia discreta, con una profunda tristeza mezclada con una silenciosa determinación en el pecho. El rostro de Ethan, generalmente tan sereno, se contrajo por la incredulidad. Esa imagen, la fachada derruida de Ethan, transportó a Arthur a otro día, a una conversación que lo había herido profundamente. Fue hace un año, quizá más, en el amplio y minimalista salón de Ethan. «Papá», había dicho Ethan, con un tono despreocupado, casi desdeñoso, mientras señalaba vagamente la habitación. «¿Por qué no puedes ser como Richard Vance? Es un hombre de verdad, con dinero de verdad, alguien que entiende de verdad cómo funciona el mundo». Arthur sintió una corriente fría recorrer su cuerpo, paralizándolo en el sitio. ¿Un hombre de verdad? 40 años de trabajo honesto y agotador pasaron ante sus ojos. 40 años de madrugadas y noches en vela, de manos callosas y músculos doloridos. Había construido casas, arreglado coches, reparado cercas, siempre con integridad, siempre proveyendo. Sabía que ese trabajo había pagado la escuela privada de Ethan, su prestigiosa universidad, la base misma de la vida que Ethan ahora disfrutaba. Sin embargo, todo se tachaba de mentalidad de obrero, una frase que Ethan había aprendido de Richard Vance, un acaudalado magnate inmobiliario que lo había apadrinado. El dolor se intensificó cuando Ethan, en otra visita, se burló abiertamente de la modesta casa de Arthur. «Esas herramientas eléctricas, papá», dijo con desdén, con un brillo de desdén en los ojos mientras recorría el garaje impecablemente ordenado de Arthur. «¿Sigues trasteando con esas cosas viejas? La verdad es que ya superé todo esto. Ya superé a ti», lo dijo con un fingido arrepentimiento que lo hizo aún más hiriente. «Hay personas destinadas a cosas mejores, papá». Aquel día, la puerta no solo se cerró de golpe, haciendo temblar las viejas fotos familiares sobre la mesa del recibidor, imágenes de un Ethan sonriente e inocente, aferrado a la mano de su padre. Arthur recordaba mirarlas fijamente.
el cristal reflejando su propio rostro desconcertado. ¿Acaso el valor de toda su vida, su propia identidad como padre, se había reducido a un encogimiento de hombros desdeñoso y una risa burlona? No siempre fue así. Arthur recordaba a Ethan de pequeño, con los ojos brillantes de admiración cada vez que Arthur reparaba algo o contaba alguna anécdota de su trabajo. «¡Mi papá lo arregla todo!», exclamaba Ethan con orgullo ante sus amigos. Ahora, ese orgullo se había transformado en una palpable vergüenza por los humildes orígenes de su padre. Arthur solía quedarse despierto, recordando las interminables jornadas laborales de 18 horas, las horas extras, las vacaciones sacrificadas. Lo había hecho todo para asegurar que Ethan tuviera las oportunidades que él mismo nunca tuvo, para costear las costosas matrículas de colegios privados y la universidad, creyendo que estaba construyendo un futuro mejor para su hijo. Arthur señaló que el cambio comenzó después de que Ethan visitara por primera vez la lujosa mansión de Richard Vance. Ethan regresó de ese viaje de fin de semana con la mirada encendida por una nueva ambición, una envidia casi desesperada. Empezó a hablar de forma distinta, usando frases como disrupción del mercado y aprovechamiento de activos. Lentamente, sutilmente al principio, comenzaron las comparaciones con Richard Vance. Richard, dice, se convirtió en una introducción frecuente. Luego, la sutileza se desvaneció. Las visitas de Ethan se hicieron menos frecuentes, sus llamadas menos habituales, y denotaban una distracción. La Navidad pasada había sido un recordatorio especialmente doloroso del abismo que los separaba. Ethan llegó con una colección de regalos caros e impersonales, cada uno más parecido a una obligación que a un obsequio. Con cada regalo, impartió lecciones no solicitadas sobre donaciones benéficas estratégicas y gestión patrimonial, como si Arthur fuera un socio en lugar de su padre. Arthur miró el papel de regalo impoluto e intacto, el brillo frío en los ojos de Ethan, y sintió un vacío profundo y desgarrador. Fue entonces cuando Arthur lo comprendió de verdad. Su hijo se había transformado. El niño de ojos brillantes que una vez se sintió orgulloso de su padre trabajador, ahora solo sentía vergüenza. Richard Vance, concluyó Arthur con el corazón apesadumbrado, le había robado a su hijo. No solo lo había acogido bajo su protección, lo había transformado, lo había corrompido hasta convertirlo en una versión que Arthur apenas reconocía. Un hombre desprovisto de los valores que Arthur se había esforzado tanto por inculcarle. Aquella noche, tumbado en la cama, con la humillación de la mañana de Navidad aún fresca, Arthur lamentaba la pérdida de su vínculo. Miraba fijamente al techo, donde las sombras jugaban con él en la penumbra. ¿Cuándo se había vuelto tan insignificante para Ethan? ¿Cuándo había decidido el hijo al que amaba más que a nada en el mundo que su padre simplemente no era suficiente? El sueño acabó venciéndolo, pero no le ofreció escapatoria. Sus sueños estaban plagados de las palabras desdeñosas de Ethan, que resonaban sin cesar. Algunas personas están destinadas a cosas más grandes. La mañana después de la desastrosa Navidad, Arthur despertó con un dolor sordo en el pecho, manifestación física de la tensión emocional. Su cuerpo, normalmente resistente tras décadas de trabajo manual, se sentía pesado y lento. Cada músculo protestaba, una profunda fatiga instalándose en sus huesos. Se levantó de la cama con dificultad y el silencio de su pequeña casa acentuó el vacío punzante que sentía. Realizó su rutina, preparando una cafetera de café fuerte, pero sus pensamientos se detuvieron en Ethan, en la risa burlona de Chloe y en el frío vacío de su casa, antaño llena de espíritu navideño. Cuando los primeros rayos del débil sol invernal se filtraron por la ventana de su cocina, Arthur salió a buscar el periódico, un ritual que había atesorado durante 40 años. El aire era fresco y gélido, un marcado contraste con el calor que tanto anhelaba. Recorrió el corto sendero cubierto de nieve, con sus viejas botas crujiendo suavemente. Pero al acercarse a su buzón, un nudo se le formó en el estómago. La otrora robusta y familiar caja metálica ahora colgaba precariamente del poste, doblada y retorcida, con la pintura rayada y dañada. Era evidente que no se trataba de un accidente. Era algo deliberado, un acto de vandalismo malicioso. Un recuerdo le punzó la mente. Unos chirridos metálicos que había oído ayer por la tarde, justo después de salir de casa de Ethan.
Los había descartado entonces, atribuyéndolos a una quitanieves o quizá a algún vecino trabajando en su garaje. Ahora, una fría certeza lo invadía. Se agachó, examinando la nieve fresca alrededor del buzón. Allí estaban, las huellas inconfundibles de unas botas de adulto, demasiado grandes para ser de niño, que iban de la calle al buzón y viceversa. La visión le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Llevaba 40 años viviendo en aquel barrio tranquilo y respetable, y jamás había presenciado un acto tan mezquino y profanador. La coincidencia, apenas unas horas después del enfrentamiento con Ethan y Chloe, le parecía demasiado conveniente, y lo inquietaba profundamente. Su primer instinto fue llamar a la policía. Imaginó a los agentes llegando, examinando los daños, tomando notas. Pero entonces, una ola de cansancio lo invadió. ¿Qué les diría? ¿Que sospechaba de su propio hijo, o de su nuera, o de alguien relacionado con ellos? Casi podía oír el tono desdeñoso, ver las cejas alzadas. Lo tacharían de viejo paranoico, creando un espectáculo aún mayor. No, decidió, con el orgullo herido. No podía hacerlo. Se encargaría él mismo. Siempre se había enorgullecido de su independencia, de su capacidad para arreglar las cosas, y no iba a empezar a depender de otros ahora, especialmente no para este tipo de afrenta personal tan amarga. Se refugió en casa, con la imagen del buzón vandalizado aún presente en su mente. Intentó retomar su rutina matutina habitual, café, periódico y el crucigrama del día. Tomó la pluma, pero su concentración era escasa. Sus ojos escudriñaban las pistas, intentando enfocarse. Una pista en particular le llamó la atención, cruda e inquietante. Traición a un miembro de la familia. La miró fijamente. Las palabras se le nublaban y sintió un vuelco en el corazón. Le pareció una broma del destino, un cruel recordatorio de la herida aún reciente y abierta. Justo en ese momento, sonó el teléfono, sobresaltándolo. Rara vez recibía llamadas, y menos tan temprano. Dudó un instante y luego contestó. «¿Hola? ¿Papá? Soy Ethan», dijo su hijo con voz suave, casi demasiado suave, con un tono dulce que sonaba totalmente falso. «Escucha, sobre lo de ayer, lo siento mucho. Chloe y yo la liamos parda. Fue todo un malentendido». Los instintos de Arthur se pusieron en alerta. No había remordimiento genuino en el tono de Ethan, solo una cadencia ensayada, como la de un actor leyendo un guión. Era una disculpa superficial, hueca y mecánica, destinada a apaciguar en lugar de reconciliar. Arthur casi podía sentir cómo la mente de Ethan maquinaba, calculando las palabras, la pausa, el sutil suspiro. «Mañana por la noche tendremos una cena de Navidad como es debido», continuó Ethan, recuperando en su voz un falso optimismo. «Una reunión íntima. Richard Vance estará allí, por supuesto, y algunos otros invitados influyentes. Nos encantaría que nos acompañaras, papá. Una oportunidad para enmendar nuestros errores como es debido». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el aire, una presión silenciosa. «Por favor, dinos que vendrás. Significaría mucho para nosotros. Una cena navideña como es debido, con Richard Vance y otros invitados influyentes». La idea le provocó un escalofrío de alarma a Arthur. Cada fibra de su ser, cada pizca de su arraigado sentido común, le impulsaba a negarse. Se sentía como caer en una trampa, una oveja invitada a cenar con lobos. Pero bajo la alarma, un destello de desesperada esperanza se encendió. ¿Podría ser esta la oportunidad? ¿Podría Ethan realmente estar tendiéndole la mano, ofreciéndole una posibilidad de reconciliación, un regreso al vínculo paterno-filial que una vez compartieron? La esperanza, frágil e ingenua, luchaba con su profunda desconfianza, en contra de su buen juicio, en contra de las claras señales de advertencia que destellaban en su mente. Se oyó decir: «De acuerdo, Ethan. Iré». «Estupendo», exclamó Ethan, con la voz rebosante de triunfo. «Nos vemos mañana, papá. Sobre las 7. Te enviaremos los detalles». Entonces, un error crucial. Ethan no colgó bien. Arthur oyó un leve clic, pero la línea permaneció abierta. Escuchó, paralizado, cómo la voz de Ethan, ahora desprovista de su falsa dulzura, se volvía más aguda. «Picó el anzuelo, Chloe. El viejo viene». La risa de Chloe,
El mismo sonido quebradizo que había oído ayer resonó por el teléfono. «Perfecto. Richard estará encantado. La cara que pondrá cuando se dé cuenta de lo que hemos hecho no tendrá precio. Y la herencia», añadió Ethan con un tono codicioso. «Esto lo consolidará todo. A Richard le encantan los dramas familiares, sobre todo cuando él es el héroe que mueve los hilos. Llevar a papá hasta allí, dejarlo en mal lugar, todo forma parte del plan. Cree que basta con una simple disculpa. No tiene ni idea de lo que le espera». Arthur se quedó allí, aferrado al teléfono, con el mundo a sus pies. La crueldad, compleja y abrumadora, de su plan lo inundó como una ola nauseabunda. No lo habían invitado a una reconciliación. Era simplemente un instrumento, un peón en su elaborado juego para impresionar a Richard Vance, ganarse su favor y, sin duda, una parte de su fortuna. No se trataba de una rebeldía juvenil, un lapsus pasajero impulsado por la ambición. Era un plan calculado y deliberado, meticulosamente diseñado para destruir su dignidad, para humillarlo públicamente en beneficio propio. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No intentaban enmendar sus errores. Le tendían una trampa, y él, en su desesperada esperanza, había caído directo en ella. El impacto de lo que había escuchado tuvo un efecto transformador en Arthur. La oleada inicial de derrota que había amenazado con consumirlo se desvaneció, reemplazada por una fuerza fría e inquebrantable. Una fortaleza silenciosa, forjada durante décadas de resolución de problemas y trabajo arduo, se instaló en sus huesos. «Un constructor veterano, ¿eh?», pensó, con una sonrisa sombría dibujada en sus labios. Descubrirán que este viejo constructor todavía tiene algunos trucos bajo la manga. Lo que más hirió a Arthur no fue la humillación planeada en sí, sino la risa burlona y despreocupada de Ethan al hablar de la patética esperanza de Arthur. Fue la instrumentalización de su amor incondicional, el fundamento mismo de su relación, en su contra. Oír a su hijo diseccionar con regocijo la vulnerabilidad de su padre, reducir su estado emocional a un mero cálculo en su plan, fue una traición mucho más profunda que cualquier insulto o puerta cerrada. 70 años de vida, 37 años de paternidad entregada, todo reducido a un accesorio en su obra de Richard Vance. Ese pensamiento consolidó su nueva determinación. Oyó la voz de su padre, clara como si estuviera a su lado. «Hijo, cuando la vida te derriba, tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí tirado y aguantar, dejar que te pisoteen. O puedes levantarte, sacudirte el polvo y demostrarles quién eres en realidad». Arthur eligió la segunda opción. De repente, el buzón vandalizado cobró un sentido perfecto y espeluznante. No se trataba de un simple acto de malicia, era parte de su guerra psicológica. Un ataque preliminar, diseñado para debilitarlo, para hacerlo sentir vulnerable y aislado, quizá incluso para que agradeciera la disculpa y la invitación posterior. Querían que estuviera aturdido, desorientado, listo para caer en su trampa. Su error crucial, comprendió Arthur con una claridad aguda, casi clínica, fue suponer que permanecería en la ignorancia. Lo habían subestimado, creyendo que el viejo constructor era demasiado ingenuo, demasiado confiado, demasiado fácil de manipular como para descubrir sus maquinaciones. Pero Arthur había dedicado su vida a observar, a conectar los puntos, a comprender cómo se construían las cosas y cómo se desmoronaban. Su mirada se posó en una pequeña caja lacada sobre su escritorio, donde guardaba documentos importantes. La abrió, moviendo los dedos con determinación, y sacó una tarjeta de visita impecable. Era la tarjeta de Richard Vance. Vance se la había dado hacía varios meses, durante un breve y cordial encuentro en un evento benéfico al que Ethan había arrastrado a Arthur. En aquel momento, le pareció un gesto de respeto superficial por parte de un hombre ocupado. Ahora, se había convertido en una oportunidad imprevista, una pieza clave en el rompecabezas de su contraataque. La mente ingenieril de Arthur, acostumbrada a desglosar problemas complejos en pasos manejables, comenzó a analizar la situación con precisión. El motivo era claro: humillar a Arthur para obtener la herencia. Ethan y Chloe creían que, al desacreditarlo públicamente, consolidarían su posición ante Richard Vance, demostrando así su lealtad y merecimiento de la herencia. Pero Arthur conocía a Richard Vance. Había escuchado con atención las anécdotas de Ethan, lo había observado desde lejos
y había leído artículos sobre sus iniciativas filantrópicas y su ética empresarial. Vance, a pesar de su inmensa fortuna, era conocido por valorar la honestidad, la integridad y el trabajo duro por encima de todo. Era un hombre que había construido su imperio sobre la base de la confianza. Jamás toleraría ser un participante involuntario en un plan de abuso psicológico y manipulación, especialmente uno dirigido a un anciano, un padre. Arthur lo vio con total claridad. Una conversación podía cambiarlo todo. Podía desbaratar el plan meticulosamente urdido por Ethan y Chloe y asegurar que sus manipulaciones tuvieran las consecuencias que les correspondían, quizá devastadoras. La estrategia requería una sincronización perfecta, una precisión quirúrgica para revelarle la verdad a Richard. Nada de dramas, nada de súplicas emocionales, solo los hechos sin adornos. Cerró los ojos un instante, repasando mentalmente sus primeras palabras. Necesitaba sonar urgente pero respetuoso, honesto pero diplomático. No podía parecer frenético ni acusatorio. Debía presentar una narración coherente, respaldada por detalles verificables. Se imaginó a Richard Vance, un hombre astuto e inteligente, y adaptó su discurso. Su instinto le gritaba: «Ahora, actúa ahora», antes de que la duda se apoderara de él, antes de que la justa ira que lo impulsaba se desvaneciera. Volvió a tomar el teléfono. El peso familiar del auricular le brindó consuelo. Miró la tarjeta de presentación, los números impresos con pulcritud. Cada dígito que marcaba se sentía deliberado, decidido e irreversible. Esto no era una simple llamada. Era el primer golpe en una batalla que no había buscado, pero para la que ahora estaba completamente preparado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz clara y profesional contestara. «Oficina de Richard Vance. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Arthur Jenkins», dijo con voz firme. «Necesito hablar con el señor Vance. Es urgente, y tiene que ver con Ethan». Hubo una breve pausa, luego: «Un momento, por favor». La espera se hizo eterna. Finalmente, una voz profunda y resonante se escuchó al otro lado de la línea. «Arthur, soy Richard Vance. ¿En qué puedo ayudarle?» Arthur respiró hondo. «Señor Vance», comenzó sin rodeos, «no le molestaría si no fuera de suma importancia. Creo que Ethan y Chloe nos están utilizando a usted y a mí en un plan cruel y manipulador, principalmente para obtener beneficios económicos, posiblemente relacionados con su testamento». Detalló la secuencia de los hechos, desde el día de Navidad hasta el buzón destrozado y la conversación telefónica que escuchó por casualidad, reproduciendo las palabras exactas de Ethan y Chloe. No esperaba que le creyera, no del todo. Simplemente esperaba sembrar una semilla de duda, dejar que la verdad resonara en la mente perspicaz de Vance. Para su sorpresa, al otro lado de la línea reinó un silencio atónito, seguido de una bocanada de aire. «¿Qué? Dios mío, Arthur, ¿me estás diciendo que planeaban humillarte públicamente?» La ira en la voz de Vance era palpable. «¿Y hacen esto por mi herencia? ¿Por mi testamento?» Hizo una pausa, un largo y pesado silencio. «Gracias, Arthur. Gracias por decírmelo. No te imaginas cuánto aprecio tu honestidad. Cuenta conmigo. Nos encargaremos de esto. No tendrán ni idea de lo que les espera». La noche siguiente, mientras las luces navideñas centelleaban en el opulento barrio de Hillcrest, Arthur conducía su modesto y fiable Honda Civic por calles flanqueadas por extensas mansiones. El coche, bien conservado pero con décadas de antigüedad, contrastaba de forma cómica con el desfile de vehículos de lujo, elegantes Mercedes, potentes BMW y majestuosos Tesla, que salpicaban las calles sin salida. Cada curva lo acercaba a la casa de Ethan y Chloe, una gran construcción ahora bañada por el resplandor de focos cuidadosamente colocados, lo que la hacía parecer aún más imponente. Aparcado en un lugar prominente en la entrada, como un centinela, estaba el reluciente Bentley de Richard Vance, junto con otros coches caros, anunciando la presencia de los influyentes invitados que Ethan había mencionado con tanto orgullo. Arthur se ajustó las solapas de su traje azul oscuro. Era el mismo traje que había llevado al funeral de su esposa 5 años atrás, una prenda sobria que cargaba con el peso de los recuerdos y la dignidad. Sabía, con absoluta certeza, que se vería desgastado, quizá incluso raído, junto a la ropa de diseñador y los trajes a medida que se exhibirían dentro.
Estaba preparado para la comparación, para el juicio silencioso, para la humillación calculada. Pero un nuevo sentido de propósito, forjado en el fuego de la traición, lo protegía. A pesar de que todo apuntaba a su caída pública, Arthur caminó hacia la casa con pasos seguros y pausados, irradiando una calma que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. Al llegar a las ornamentadas puertas dobles, éstas se abrieron con una precisión teatral que denotaba una sincronización perfecta. Ethan se encontraba en el umbral, resplandeciente con un impecable traje oscuro, su cabello perfectamente peinado. Una satisfacción cruel, casi ansiosa, se dibujaba en su atractivo rostro, un brillo triunfal en sus ojos. Claramente había ensayado este momento, saboreando la inminente humillación de su propio padre. Antes de que Arthur pudiera articular palabra, la voz de Ethan resonó con fuerza, tan fuerte que se oyó a través de la puerta abierta hasta la recepción, donde sin duda se encontraban los invitados. «Ya no eres de la familia», declaró, con palabras tajantes y deliberadas, una clara declaración de rechazo. «Fuera de mi casa, Arthur. Aquí no eres bienvenido». Detrás de Ethan, la risa maliciosa de Chloe brotó, un acompañamiento discordante a la declaración de Ethan. Arthur casi podía imaginarla, con una sonrisa venenosa en el rostro, disfrutando de lo que ella creía que era su estado de completa destrucción. Esperaban que se derrumbara, que suplicara, que sintiera vergüenza, pero Arthur no hizo nada de eso. Sostuvo la mirada de Ethan, con los ojos claros y firmes. La calma que lo había envuelto permanecía. «Entiendo», respondió con voz baja pero firme, sin rastro de súplica ni ira. «Bueno, Ethan, espero que hoy recibas todo lo que te mereces». Sus palabras no fueron una amenaza, sino una verdad simple e innegable, una constatación que, sutilmente, tenía su propio peso. La fachada cuidadosamente construida por Ethan se desmoronó. La autosuficiencia en su rostro se desvaneció, reemplazada por un fugaz destello de confusión. Aquella no era la reacción que había planeado meticulosamente. La serena aceptación de Arthur, su falta de angustia visible, resultaba inquietante. Desbarató el drama cuidadosamente coreografiado. Ethan había imaginado lágrimas, súplicas desesperadas, un espectáculo público de un padre humillado. En cambio, se encontró con una resignación digna e indescifrable. Desconcertado por la moderación de Arthur, por su inesperada serenidad, la voz de Ethan perdió convicción al pronunciar su despedida final. «Vete», espetó, con un tono ahora teñido de una inesperada irritación. «De vuelta a tu casita de albañil, donde perteneces». El insulto que pretendía ser hiriente, ahora sonaba hueco en el aire. Arthur asintió levemente, con un gesto casi imperceptible. Se giró y regresó a su coche, con pasos firmes y uniformes, la espalda recta, la gran mansión, las luces brillantes, las palabras venenosas de Ethan, la risa burlona de Chloe. Todo parecía desvanecerse, volverse distante e insignificante, como ecos de un sueño. Ellos habían cumplido su parte. Ahora le tocaba a él. Se acomodó en el asiento desgastado y familiar de su Honda. El interior silencioso era un santuario lejos del drama que acababa de presenciar. Alzó la vista hacia la casa, como un observador silencioso. La puerta principal se había cerrado de nuevo, y las festividades cuidadosamente organizadas se reanudaban tras ella. Sacó su teléfono, sus dedos se movieron con una facilidad casi automática y marcó el número de Richard Vance. Vance contestó al segundo timbre, con voz clara y expectante. «¿Arthur?» «Richard», dijo Arthur simplemente, sin apartar la vista de la mansión iluminada. «Como habíamos hablado». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego la respuesta de Richard Vance, con la inconfundible seguridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones firmes, un hombre cuya palabra era ley. «Lo entiendo perfectamente, Arthur. Gracias por mantenerme informado». Se cortó la llamada. Arthur guardó el teléfono y respiró hondo. La trampa estaba preparada. Ahora comenzaba la espera. En la mansión de Ethan y Chloe reinaba una atmósfera cargada de murmullos de conversaciones educadas y el tintineo de la cristalería fina. Los invitados, una selecta concurrencia de la élite empresarial de Denver, se habían reunido en el gran comedor, donde les esperaba un fastuoso banquete navideño. Ethan y Chloe se movían entre ellos, irradiando una aura de autosatisfacción,
regodeándose en el brillo de su supuesta victoria sobre Arthur. Este era su escenario, y se creían las estrellas. Entonces, Richard Vance, una figura imponente incluso sentado, se levantó lentamente de su silla a la cabecera de la mesa. Alzó su copa de vino, y la sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se dirigieron a él. Su presencia acaparaba la atención, precedida por su reputación de astuto hombre de negocios y de principios inquebrantables. «Mis queridos amigos», comenzó Richard con voz profunda y resonante, llenando la sala con una calma casi hipnótica. «Al reunirnos esta noche, en esta sagrada Nochebuena, mis pensamientos se dirigen a los valores familiares, no a la ostentación superficial, sino a los valores reales. Valores que, en mi opinión, son mucho más importantes que el estatus social o incluso que un inmenso éxito financiero». Ethan y Chloe intercambiaron miradas de complicidad, reprimiendo a duras penas sus sonrisas triunfantes. Malinterpretaron por completo sus palabras, creyendo que Richard estaba a punto de alabar su supuesta superioridad, su astuta forma de desestimar a Arthur y quizá incluso su ambición. Pensaron que estaba preparando el terreno para su reconocimiento. Radiantes de orgullo, se convencieron de que su plan había funcionado a la perfección. La mirada de Richard recorrió la habitación, deteniéndose una fracción de segundo en Ethan y Chloe, aunque su expresión permaneció indescifrable. Su tono seguía siendo coloquial, casi filosófico, pero sus palabras ahora tenían una precisión quirúrgica, cada sílaba un corte calculado. Hablo de personas que valoran el dinero por encima del carácter, que manipulan las relaciones familiares para su propio beneficio, que están dispuestas a desechar la lealtad y el amor por la fugaz promesa de la riqueza. La primera sombra de confusión cruzó fugazmente el rostro de Ethan. La dulzura natural de la voz de Richard ahora se veía teñida de algo cortante, algo que no encajaba del todo con los elogios que Ethan esperaba oír. La sonrisa de Chloe, aunque aún fingida, comenzó a endurecerse. Una oleada de inquietud recorrió la sala mientras los invitados intercambiaban miradas furtivas. El significado de Richard, antes velado, se volvía rápidamente inequívoco. «Hay una profunda diferencia», continuó Richard, con una voz que adquiría una intensidad contenida, «entre la riqueza heredada y la dignidad ganada, entre quienes se esfuerzan por ayudar a los demás y quienes los destruyen sin piedad, sobre todo a quienes les dieron todo. Siempre he creído en el poder de la verdadera familia, de la conexión genuina, de la integridad por encima de todo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. El silencio en la habitación se había cargado de una tensión palpable. La sonrisa de Chloe se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de creciente alarma. El rostro de Ethan palideció. Los invitados, pilares de la élite empresarial de Denver, observaban ahora a Ethan y Chloe con abierta y crítica curiosidad. Eran lo suficientemente perspicaces como para captar el ambiente y comprender el sutil cambio en la dinámica de poder. «Y esta noche», declaró Richard con voz absolutamente clara, «me veo obligado a elegir dónde pasaré la Navidad. Elijo pasarla con personas que encarnan la verdadera lealtad familiar y la decencia humana básica, no con hijos manipuladores y codiciosos que usarían a un padre anciano como un instrumento en sus planes egoístas». Con una contundencia que no admitía réplica, Richard dejó su copa de vino sobre la mesa de caoba pulida. El delicado tintineo resonó con fuerza en el silencio atónito. «Por lo tanto», declaró, con la mirada fija en Ethan y Chloe, «decido abandonar esta casa y decido abandonar esta empresa». La voz de Ethan se quebró por la desesperación. «Richard, espera», suplicó, inclinándose ligeramente hacia adelante, y su impecable traje de repente pareció desaliñado. «No lo entiendes». Pero Richard Vance ya se estaba poniendo en marcha. Con calma y determinación imperturbable, caminó hacia la puerta principal, con la espalda perfectamente recta y la mirada fija. Chloe, con el rostro contraído en una súplica desesperada, gritó: «Papá, no lo entiendes. Es todo un malentendido». Extendió la mano, como para agarrarle el brazo, pero Richard la ignoró y siguió caminando hacia el perchero donde lo esperaba su pesado abrigo. Se lo puso con una serena dignidad, sin siquiera mirar atrás a su hija y a su yerno, que estaban desconsolados. Los invitados lo comprendieron. En la intrincada jerarquía social de Denver, seguir el ejemplo de Richard Vance
No era mera cortesía. Era sentido común, una alianza estratégica, una reafirmación de la propia posición. Algunas de las figuras más prominentes asintieron discretamente y comenzaron a levantarse de sus asientos. Uno a uno, luego en pequeños grupos, empezaron a recoger sus pertenencias, hablando en voz baja, con movimientos rápidos y decididos. La elegante cena, tan meticulosamente planeada por Ethan y Chloe, se desmoronaba ante sus propios ojos. Las súplicas desesperadas de Ethan y Chloe, sus frenéticos intentos por explicar, por salvar lo que quedaba, fueron recibidas con miradas esquivas y asentimientos educados y desdeñosos. Nadie les prestó atención. Nadie quería estar asociado con una pareja que había caído tan estrepitosamente en desgracia ante los ojos de Richard Vance. Richard Vance fue el primero en salir de la mansión. Salió al aire fresco de diciembre, con una misión clara, y se dirigió directamente hacia el modesto Honda Civic de Arthur, que aún destacaba entre los coches de lujo. Arthur, observando desde su coche, vio acercarse a Richard con rostro serio pero resuelto. Cuando Richard llegó al coche y se inclinó ligeramente, su voz, al hablar, transmitía una calidez genuina, una sinceridad que atravesaba el aire frío. «Arthur», dijo, usando su nombre completo, una muestra de respeto que Ethan no había pronunciado en años. «Creo que tenemos un lugar mejor para pasar la Nochebuena, un lugar con auténticos valores familiares». Arthur, con una leve sonrisa en los labios, abrió la puerta del copiloto. «Pasa, Richard», lo invitó con voz igualmente cálida. «Y por favor, avísales a tus amigos». Y así, el viejo Honda Civic de Arthur, símbolo de dignidad humilde y ganada con esfuerzo, encabezó una procesión de relucientes coches de lujo por las silenciosas calles nevadas de Hillcrest, dejando atrás la fachada destrozada de la mansión de Ethan y Chloe, y llevando consigo la promesa de una Nochebuena, en compañía sincera y honesta. Mientras el Honda Civic de Arthur encabezaba la inesperada procesión por las calles silenciosas y cubiertas de nieve, Richard Vance, ya acomodado en el asiento del copiloto, se volvió hacia Arthur, con el rostro aún marcado por la conmoción. «Arthur», comenzó en voz baja, ¿cómo previste todo esto? ¿Cómo te preparaste?» Arthur soltó una risita ahogada, un sonido seco y cansado. 40 años en la construcción, Richard, te enseñan algunas cosas. Aprendes a leer los planos, a anticipar las debilidades estructurales y a siempre planificar para cualquier eventualidad. Luego relató la llamada telefónica que había escuchado, la crueldad casual en la voz de Ethan, la repugnante constatación de su engaño. Te llamé inmediatamente después. Sabía lo que estaban planeando. Querían un espectáculo, una humillación pública. Así que les di una cucharada de su propia medicina. Richard asintió lentamente, con una expresión de profunda admiración en el rostro. La mayoría de la gente intentaría evitar la confrontación, Arthur. Se retirarían o intentarían suavizar las cosas. Tú, en cambio, elegiste afrontarla de frente, pero en tus propios términos. Esa es una fortaleza poco común. La pequeña caravana de coches de lujo siguió a Arthur hasta su modesto barrio, un marcado contraste con las mansiones que acababan de dejar. Allí, las casas eran más pequeñas y antiguas, pero cada una irradiaba una calidez auténtica, adornada con sencillas y emotivas luces navideñas que no pretendían impresionar, sino celebrar. «Sabes, Arthur», continuó Richard con la mirada recorriendo las acogedoras casas, «he construido un imperio. He visto a innumerables personas luchar por la riqueza, por el poder, pero la verdadera riqueza no se mide por las cuentas bancarias ni por el tamaño de tu mansión. Se trata de carácter, lealtad, integridad. Se trata de ser fiel a uno mismo y a quienes de verdad importan». Uno a uno, los coches de lujo se aparcaron a lo largo de la calle de Arthur, sus elegantes siluetas contrastando momentáneamente con los vehículos más antiguos. Los adinerados invitados, al salir al aire fresco de diciembre, no mostraban desdén, sino una genuina curiosidad. Estaban acostumbrados al lujo, a las grandes ostentación, pero algo en esta modesta procesión, encabezada por Arthur, despertó su interés como ninguna fiesta fastuosa típica. Richard se volvió hacia Arthur con expresión firme. «Arthur, quiero que sepas que ya he contactado con mi equipo legal. Todas las relaciones comerciales con Ethan quedan rescindidas, con efecto inmediato.
Y en cuanto a Chloe, digamos que su herencia será considerablemente menor de lo que esperaba. Esta noche se reescribirá mi testamento. Arthur sintió una punzada de inesperado arrepentimiento. Richard, lamento mucho si esto ha causado problemas entre tú y Chloe. Esa nunca fue mi intención. Richard hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes, Arthur. No causaste ningún problema. Simplemente revelaste lo que ya estaba ahí. Una verdad incómoda que debía salir a la luz. Y por eso, te estaré eternamente agradecido. Hizo una pausa, con una mirada pensativa. En cierto modo, me has ayudado a distinguir a los verdaderos oportunistas de aquellos en quienes creía poder confiar. Me has enseñado una valiosa lección, amigo mío. Arthur, de pie en su porche, observaba cómo se reunían las figuras prominentes en su pequeño jardín delantero. Reflexionó que, de una manera extraña e inesperada, se había unido a un club exclusivo, un club de personas que valoraban la honestidad por encima de la herencia, la integridad por encima de la ostentación. Abrió la puerta principal, revelando un hogar cálido y acogedor. El aroma a canela y pino se mezclaba con un toque salado, profundamente reconfortante. El pequeño recibidor conducía a la sala, donde un modesto pero decorado árbol de Navidad brillaba con una luz tenue. En el comedor, visible a través de un arco, la mesa estaba impecablemente puesta, con la mejor vajilla de su difunta esposa reluciendo bajo la luz tenue. La había preparado para el número exacto de personas reunidas detrás de él. Richard Vance, a pesar de su imponente estatura y su inmensa riqueza, entró primero, contemplando con la mirada el ambiente sencillo pero digno. Sonrió, una sonrisa genuina y espontánea, al ver el árbol de Navidad, el salón impecablemente ordenado y la mesa bellamente puesta. «Espero que les guste el pavo asado y el pastel de manzana», dijo Arthur con un dejo de genuina calidez en la voz. «Empecé a cocinar alrededor del mediodía. La casa, en efecto, estaba impregnada de los irresistibles aromas de una cena navideña tradicional. Pavo asado, relleno sabroso, pastel de manzana caliente, todo reconfortante y familiar. Para sorpresa de Arthur, Richard, el magnate, no se limitó a sentarse. Se dirigió con naturalidad a la cocina y se arremangó. «Arthur, déjame ayudarte con esto», ofreció, tomando una fuente. Sus movimientos fueron inesperadamente eficientes, propios de un hombre que valoraba el trabajo honesto, sin importar su naturaleza. Ayudó a Arthur a servir los platos, moviéndose ambos con una fluidez y complicidad casi tácitas. Los socios de Richard, acostumbrados a la alta cocina, elogiaron con genuino entusiasmo la sencilla cocina casera de Arthur. La comida era deliciosa, sin pretensiones y preparada con cariño. Mientras comían, comenzaron a compartir historias, no sobre sus últimos negocios, sino sobre sus humildes comienzos, tradiciones familiares y los valores que realmente los habían moldeado. La conversación fluyó con naturalidad, entre risas y calidez humana, un marcado contraste con la rígida y calculada cortesía de la fiesta de Ethan y Chloe. Más tarde, al finalizar la comida, Richard alzó su copa una vez más, pero esta vez, sus palabras estaban llenas de sincera emoción. «Arthur», dijo, recorriendo con la mirada los rostros satisfechos alrededor de la mesa, «gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por compartir tu generosidad y, sobre todo, por recordarnos a todos el verdadero significado de la hospitalidad, el significado de una verdadera familia, y cómo es un carácter genuino». La calidez del hogar de Arthur, llena de risas, y el reconfortante aroma de la cena de Navidad, se hizo añicos de repente. Arthur, a punto de alzar su copa para brindar en agradecimiento, se quedó paralizado cuando la puerta principal se abrió de golpe. Allí estaban Ethan y Chloe, desaliñados, con sus costosos trajes de fiesta ahora arrugados y ridículos. Sus rostros estaban enrojecidos, contorsionados por una furiosa mezcla de sorpresa y rabia, con los ojos desorbitados. La mirada de Ethan recorrió la habitación, deteniéndose en Richard Vance, quien estaba cómodamente sentado a la modesta mesa del comedor de Arthur, rodeado de sus socios y otros invitados ilustres. «¿Cómo te atreves?», bramó Ethan, con la voz ronca de incredulidad. «¿Cómo te atreves a robarnos a nuestros invitados, papá? Esto es indignante», gesticuló con vehemencia hacia el grupo.
con el rostro desencajado por una furia privilegiada, completamente ajeno a lo inapropiado de su arrebato. Una oleada de incomodidad recorrió la habitación. Los invitados, aunque acostumbrados a las luchas de poder, consideraron impropia aquella demostración cruda y directa de ira, sobre todo en casa de Arthur. Contrastaba enormemente con la genuina calidez y camaradería que acababan de compartir. Arthur, sin embargo, permaneció sorprendentemente tranquilo. Sostuvo la mirada furiosa de Ethan con una expresión firme e inquebrantable. «No robé a nadie, Ethan», respondió con voz serena, casi amable. «Simplemente les ofrecí un lugar donde serían recibidos como huéspedes, no usados como accesorios en algún juego perverso». Chloe, con los ojos entrecerrados, chilló con voz aguda y penetrante. «¿Accesorios? No te hagas la pobre, Arthur. Estás manipulando a todo el mundo con tu papel de anciano. Tú lo planeaste. Tú llamaste a Richard, ¿verdad? Pusiste a todos en nuestra contra». Una de las socias de Richard, una mujer de porte distinguido y mirada amable, intervino diplomáticamente. «Señorita Chloe, el señor Vance brindó en su cena con un discurso bastante instructivo sobre los valores familiares y la integridad. Nos pareció muy convincente y decidió marcharse. Simplemente le hicimos caso. Su tono era cortés, pero su intención era inequívoca». Ethan, negándose a aceptar la verdad, se giró hacia sus antiguos invitados con la voz casi histérica. «¡Está mintiendo! Ese viejo constructor amargado saboteó nuestra cena por pura envidia. No soportaba nuestro éxito». La voz de Richard Vance, aunque no alzada, resonó en la habitación con la fuerza de una hoja afilada, silenciando a Ethan al instante. «¿Éxito, Ethan?», preguntó con un tono cargado de fría decepción. «¿A esto le llamas planear humillar a tu propio padre, el hombre que te lo dio todo con el único propósito de asegurar mi herencia?» Chloe, desplomándose dramáticamente junto a la silla de su padre, se aferró a su brazo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Papá, por favor», gimió. «No lo entiendes. Intentábamos mostrarte cuánto te queremos, cuánto respetamos tus valores». Su actuación fue un intento desesperado, un último recurso, completamente poco convincente. Richard retiró el brazo, con el rostro impasible. Su voz era fría, cargada de una profunda sensación de traición. ¿Usando a Arthur como blanco de burlas? ¿Planeando su humillación pública como entretenimiento? ¿Intentando activamente destruir la dignidad de un hombre porque creías que te beneficiaría? ¿Así demuestras amor, Chloe? ¿Esa es tu idea de valores familiares?» Ethan, al ver que su plan se desmoronaba, volvió a arremeter contra Arthur. «Lo has arruinado todo. ¿Tienes idea de lo que nos ha costado esto? Nuestra reputación, nuestro futuro, todo». Richard se levantó de su silla, su autoridad exigiendo atención inmediata y absoluta. Se irguió, recorriendo con la mirada a la pareja angustiada. «Tu futuro, Ethan, se construyó sobre la manipulación y la avaricia, no sobre bases sólidas, y como tal, estaba destinado a derrumbarse». Su voz se endureció, convirtiéndose en la de un hombre que toma una decisión ejecutiva, fría e inapelable. «Ethan, con efecto inmediato, quedas despedido de toda relación comercial con Vance Commercial Development. Todos los recursos y oportunidades de la empresa quedan retirados. No recibirás ni un centavo más de mi empresa, ni directa ni indirectamente». Luego, se volvió hacia Chloe, con los ojos llenos de profunda tristeza, pero también de una firme resolución. «Y Chloe», dijo con voz más suave, pero no menos definitiva, «en cuanto a tu herencia, se reducirá exactamente a lo que Ethan aportó a este matrimonio. Nada». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. «La mayor parte de lo que te habría correspondido se destinará ahora a diversas organizaciones benéficas, incluidas aquellas que apoyan la formación profesional y el cuidado de ancianos. Causas que, en mi opinión, encarnan los verdaderos valores que tu papá apreciaba». Arthur observó. Una profunda tristeza lo invadió. No sintió ningún triunfo, solo un profundo dolor por lo perdido. «Ethan», dijo con voz cargada de un silencioso pesar, «elegiste este camino. Elegiste explotar mi amor en lugar de apreciarlo». Ethan y Chloe, con el rostro pálido y abatido, se quedaron mirando, viendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin nada más que decir, sin nada que salvar, se dieron la vuelta y salieron tambaleándose por la puerta principal,
dejando atrás la calidez y la sincera amistad. La puerta se cerró tras ellos, no de golpe, sino con un suave clic, anunciando el fin de un capítulo. El silencio que siguió en casa de Arthur no fue incómodo, sino el de la justicia hecha, el de un gran alivio. Richard se volvió hacia Arthur con expresión más suave. «Arthur», dijo, «te pido disculpas de corazón por haber provocado una escena tan desagradable en tu casa y en tu Nochebuena». Arthur, agradecido por su inesperada victoria, simplemente asintió. «Es Navidad, Richard, y en mi casa todos son bienvenidos, incluso aquellos que se han extraviado». Richard sonrió, una sonrisa sincera y cálida. Alzó su copa de nuevo, y los demás invitados hicieron lo mismo. Por las segundas oportunidades, brindó, mirando a Arthur a los ojos, y por comprender que, a veces, la familia más valiosa no es aquella en la que naces, sino la que encuentras, la que te muestra lo que de verdad importa. Arthur alzó su copa en respuesta, con el corazón lleno de una serena satisfacción que no había sentido en años. «Por la Nochebuena», repitió, posando la mirada en los rostros amables que lo rodeaban, «y por recordarme que lo que enriquece la vida es el carácter, no la riqueza».